parábola de las 10 vírgenes creo que es una de las cosas que más se predica, que más se conoce. Podríamos decir que la sabemos de memoria, pero siempre hay detalles, ¿no?, para tener en cuenta. Sobre todo, hace un tiempo estoy haciendo como una profundización de todo lo que son parábolas, ¿no?, parábola por parábola, e ir viendo cosas que por ahí a veces quedan ahí escondidas y que las pasamos por alto simplemente por esto, por creer que ya lo sabemos, lo leemos por arriba y a veces pasan detalles. Pero especialmente hay parábolas que cuando empieza dice, ¿no?, el reino de los cielos se asemeja a esto, o el reino de los cielos se aparece. Entonces, cuando yo encuentro de que Jesús me está dando una enseñanza, me está dando algo que quiere que yo aprenda, y me dice, mira que esto es lo que es condicional para el reino de los cielos. A esto le tenemos que prestar especial atención, porque es, creo, el final último que todo el mundo quiere, ¿no?, llegar al cielo. Entonces, si Él me está dando, ¿no?, es como cuando el profesor nos decía, bueno, esto es pregunta de examen, ¿sí? Seguro le han pasado a alguno, qué contento nos poníamos, porque yo ya lo anotaba y yo ya sabía que eso iba al examen y así iba juntando. Bueno, Jesús un montón de veces nos dejó parábolas, enseñanzas, donde iba diciendo, esto es pregunta de examen, esto es indispensable para el reino de los cielos, esto es indispensable para la salvación. Y la parábola de las 10 vírgenes es una como las más grandes con respecto a esto. Hay otras que son muy chiquitas, que tienen una enseñanza muy profunda, pero la parábola de las 10 vírgenes es como una de las más grandes. Simplemente quiero repasar lo más básico, o lo que más conocemos, siempre en beneficio por ahí de alguno que quiera recordarlo, pero no me voy a detener en las comparaciones que siempre hacemos, ¿sí? Simplemente las menciono para que las recordemos, y después vamos a ir puntualmente al tema que tenía preparado para compartir con ustedes. La parábola de las 10 vírgenes dice esto: es entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no las conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola, ¿sí? Sabemos que las 10 vírgenes eran 10 mujeres. Las mujeres en la Biblia simbolizan o representan a las iglesias, sea la iglesia. Así que acá, de alguna manera, si las vírgenes representan a las iglesias, acá se está representando dos grupos dentro de la iglesia, ¿no? Prudentes e insensatas, ¿sí? Esto ya lo sabemos. También las vírgenes dice que tenían lámparas. Sabemos que representa la lámpara, ¿no? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, las lámparas representan a la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? También sabemos que dentro de esta historia se menciona el aceite. También sabemos a qué representa el aceite, ¿no? Representa al Espíritu Santo, ¿sí? Así que ahí tenemos otro, ¿no? Hay otro detalle que una vez creo que lo habíamos comentado, pero por las dudas lo menciono. Hay un accesorio aquí que generalmente también se pasa por alto dentro de la aplicación que se suele dar, que es la vasija extra, ¿no? Porque para llevar ese aceite extra, las prudentes tenían que tener una vasija extra. Bueno, ¿a qué representa la vasija en la Biblia? Representa a nosotros, a nuestro cuerpo, ¿sí? A esa vasija preparada para recibir el aceite tiene que ser nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso es la vasija donde tiene que entrar ese aceite extra para las vírgenes que fueron prudentes, ¿sí? Ese también es un detalle a tener en cuenta. No vamos a desarrollar más en eso porque es para otro tema. Ahora, vemos que las características entre las 10
eran iguales. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, perdón. Las 10 se durmieron, las 10 se despertaron, y cuando se despertaron las 10 tenían las lámparas prendidas, ¿no? Que esto también no es un dato menor, porque dice, danos aceite, le dijeron las insensatas a las prudentes. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se apagan, o sea que todavía estaban prendidas. Así que eso no es un dato menor, también es para otro tema, ¿no? Entonces vemos que las características entre los dos grupos, prudentes e insensatas, no había diferencias. Era todo, en los dos grupos era igual. O sea, de afuera se veía exactamente igual. Ahora, vemos, ¿sí?, que hay un solo detalle que los diferencia a los dos grupos. Tampoco dentro de los dos grupos se menciona de que unas eran buenas y las otras eran malas, ¿no? Simplemente dice que eran insensatas y prudentes, que eso no quiere decir que eran buenas o malas. Supongamos las 10 eran vírgenes, las 10 tenían todos los detalles, así que las condiciones, así que suponemos que las 10 eran buenas también, eso no está en discusión acá, ¿no? Hay un solo detalle que diferencia a los dos grupos. Seguramente ya saben cuál es, ya lo mencionamos también. El único detalle que diferencia a los dos grupos es el aceite extra. O sea, la diferencia o lo que los diferencia a los dos grupos, y esto recordemos que el versículo 1, ¿no? Esto es lo que representa o la condición para llegar al reino de los cielos. O sea, si la única diferencia está en lo extra, prestemos especial atención en lo extra, porque esa es la condición para llegar al cielo. Y creo que todos queremos llegar al cielo. Bien, ahora, ¿qué es lo extra que tenían en este momento? El aceite. Las dos tenían aceite, pero un grupo tenía extra. Y vemos durante la Biblia, diferentes pasajes, que Jesús varias veces en diferentes historias como que resaltó o predominó lo extra. Vemos que siempre lo extra es lo que hace la diferencia, no lo que está bien y lo que está mal. Con esto no estoy queriendo decir que no importa si hacemos bien o mal, ¿no? No estoy queriendo decir eso. Pero en definitiva siempre Dios resaltó la diferencia de lo extra más allá de lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que está bien y lo que está mal es relativo y puede cambiar o lo podemos cambiar. Ahora, la diferencia es siempre lo extra. ¿Recuerdan cuando Él dijo, si te piden que lleves la carga 1 milla, llévala 2? La diferencia está en lo extra. O sea, por más que hagamos lo que nos piden, la diferencia está en lo extra. Si te pegan una mejilla, ponele la otra. Lo extra, ¿no? Si te quitan la capa, dale también lo otro. Bueno, lo extra, ¿sí? Acá también está mencionando lo extra. Y en un montón de historias siempre menciona la diferencia de lo extra. Entonces, hay algo acá que Dios me está queriendo mostrar. La diferencia es lo extra, no lo bueno ni lo malo. Bien, vamos de vuelta un poquito para atrás para entrar en esto de lo extra. Sabemos que la lámpara representa a la palabra de Dios, a la Biblia. Salmo 119, 105, volvemos a repetir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sabemos que la Biblia es nuestra lámpara, que alumbra nuestro camino, la que nos guía y nos muestra dónde ir para no equivocarnos, para no tropezar, para no lastimarnos ni caernos. Por eso la Biblia es la lámpara que nos muestra el camino. Ahora, volvemos a lo extra, que era el aceite. Las lámparas, el único combustible que tenían para funcionar era el aceite, ¿sí? O sea, que el aceite era lo necesario para que esa lámpara funcione. Y este no es un dato menor que parece casi obvio lo que estoy diciendo. Pero acá es donde Jesús está puntualizando. Porque las 10 tenían lámparas. Y las 10 tenían las lámparas prendidas. Aun cuando llegaba el esposo, estaba viniendo el esposo, las 5 insensatas tenían todavía un poquito de luz. Se le estaba acabando, pero tenían todavía un poquito de luz. Entonces, si el aceite es lo único que hace funcionar la lámpara, y la lámpara representa la palabra de Dios, y el aceite representa al Espíritu Santo, ¿qué es lo indispensable para que la lámpara funcione? El aceite. ¿Qué es lo indispensable para que la palabra de Dios o la Biblia funcione?
el Espíritu Santo. Por eso Dios hace especial énfasis en el último tiempo, antes que venga el esposo, de que necesitamos aceite extra. O sea, es indispensable tener al Espíritu Santo, pedir, tener y llenarnos del Espíritu Santo antes de prender la lámpara, antes de abrir la palabra de Dios, antes de ponerme a leer y a estudiar la palabra de Dios. Porque podemos tener la lámpara, todos podemos tener la lámpara. Y puede ser que todavía alumbre un poquito, como les pasó a las insensatas. Pero ese poquito en algún momento se va a terminar apagando si yo no sigo recargándola con aceite. Por eso a veces nos encontramos abriendo la palabra de Dios y no entendiendo nada. Por eso a veces leemos y después decimos, pero quiero decir, ¿por qué no logro comprender? ¿Por qué no sirve? O a veces creemos de que sí, estamos incorporando porque recordamos, porque medianamente entendemos el significado, escucho y lo aprendo. Pero ¿por qué no puedo cambiar mi vida? ¿Por qué esto que estoy leyendo y por qué estos beneficios, estos consejos y estas bendiciones de Dios no llegan a mi vida? ¿Por qué me siento estancado y me siento igual que hace tantos años cuando empecé con esto? Quizás estoy con la lámpara prendida, pero le está faltando aceite. Porque la única condición para que la lámpara funcione es que tenga aceite. ¿Y qué quiere decir que la lámpara todavía esté un poquito prendida, como les pasaron a las insensatas, y que se está acabando? Porque parece, no, o tenemos o no tenemos. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? ¿Qué es tener un poquito? A veces, ese Espíritu Santo, ese fuego, ese entusiasmo, ese conocimiento que recibimos en un principio o en un tiempo, nos sirvió y adquirimos conocimiento y guía para una parte de nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nos encontramos de que seguimos con el mismo conocimiento, con la misma aplicación, con los mismos consejos y manejándonos de la misma manera que hace 10, 20, 5 años atrás? Y esto no debe ser así porque la Biblia es clarísima cuando dice de que nosotros tenemos que ir creciendo en la vida espiritual. En un momento, dice Pablo, tomamos leche, pero en un momento tenemos que comer carne sólida, comida sólida. Esto es avanzar y crecer e incorporar cosas nuevas. Y la única manera de incorporar cosas nuevas, aprender más, y no solo aprender la parte teórica de la Biblia, porque la podemos saber de memoria, pero quizás esté apagando igual. ¿Por qué? Porque no la puedo aplicar a mi vida. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Por eso Jesús dice, tengan especial cuidado. La única diferencia entre los que se van a salvar y no se van a salvar no es tener la palabra de Dios, no es leerla, no es utilizarla. Va a haber muchos que leen la Biblia, muchos que la entienden perfecto, muchos doctores de la ley que la explican perfecto, pero que no se van a salvar, porque lo único que transmiten, aunque suene muy bonito, son conocimientos adquiridos hace tantos años atrás. Y escuchamos un tema, un sermón, una predicación o una explicación de esa persona y es la misma que daba hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque está utilizando la luz o el conocimiento que obtuvo en un principio. Pero Dios me dice, tengan cuidado, porque la diferencia no está en la lámpara ni en la luz, sino en mantener eso prendido y que eso cada vez se vaya incorporando cada vez más. Por esa es la diferencia y por eso es lo que nos va a salvar. Si en algún momento nos pasó o nos sentimos así, quizás esté faltando un poquito de aceite. Y ese aceite solamente se obtiene buscando en la fuente, el Espíritu Santo. Hay varios secretos, quiero ir a un par de versículos para complementar esto, porque esto es simplemente para que nos demos cuenta de lo importante de una aplicación casi básica y sencilla que muchas veces, y yo mismo lo he pasado por alto. Entonces, ahora yo sé que para abrir la palabra de Dios no solamente tengo que orar, no solamente tengo que hacer una formalidad y no solamente incorporar conocimientos nuevos, sino necesito tener el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios alumbre y funcione como lámpara, ilumine mi camino y eso me ayude y me transforme mi camino. Si no, voy a seguir igual que siempre, no va a haber un cambio en mi vida. Es la única condición para poder cambiar mi vida. En Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27.
Es un versículo muy conocido, pero indispensable. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice de vuelta, repite, ¿no? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá vemos que en 2 versículos repite 2 veces que es indispensable que Dios ponga un espíritu dentro de nosotros, un espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo es algo que se renueva. No es el mismo de siempre, no es lo que ya obtuvimos en un momento que nos sirve para toda la vida. Es diario, es cotidiano. Dios necesita poner el espíritu nuevo dentro de nosotros cada día. El Espíritu Santo es una cuestión diaria, momentánea, constante. No es de una vez y para siempre. Ahora, Él necesita sacar un corazón de piedra, dice. ¿Qué quiere decir un corazón de piedra? La piedra es algo inerte, algo que no tiene vida. La piedra es algo que no siente. Yo le puedo golpear la piedra, puedo cortarla, puedo hacer lo que quiera, y la piedra no siente. ¿Por qué no siente y es inerte? No tiene vida. Porque es insensible. Y esto pasa hasta con el mayor de los conocimientos. ¿Cuántas veces podemos ver personas que saben muchísimo, que son líderes, que se manejan por la vida como si fueran lo mejor, como los fariseos? Se sabían todo, eran la verdad que impecables en la vida. Pero su corazón era de piedra porque era insensible. ¿Qué quiere decir insensible? Que ya no me emociona nada, que ya no me afecta nada, que nada me motiva, que nada me entusiasma a hacer un cambio. Como estoy bien, no le hago mal a nadie. Estoy bien con Dios, yo creo que tengo todo resuelto, no peco, no hago esto, ¿no? Como decían los fariseos. Se comparaban porque eran impecables. Y la verdad que eran impecables. Pero Dios me dice, no sirve ser impecables. Porque si tu corazón es de piedra y esa piedra insensible hace que vos ya no te emociones con nada, que ya sientas que no necesitas más nada, es el peor de los pecados. Porque estamos rechazando y el Espíritu Santo, según este versículo, no puede entrar en un corazón insensible. ¿Cuánta sensibilidad estoy teniendo a los llamados de Dios? ¿Cuánta sensibilidad estoy teniendo a lo que leo? Y quizás estoy leyendo y no incorporando, porque no tengo el Espíritu Santo, porque ese corazón sigue siendo cada vez más frío y de piedra. Necesito el aceite para incorporar cosas nuevas, incorporar el mensaje de Dios cada día. Dice, pondré de vosotros un corazón de carne. Es lo que necesitamos, volver a sentir, volver a tener vida. Por eso a veces caminamos toda una vida de cristianos impecables. No estoy hablando ni de malos ni de pecadores, quizá impecables, pero nos sentimos igual vacíos. Nos sentimos que algo nos falta. Hacemos las cosas por tradición o por inercia, pero nos está faltando eso que necesitamos, eso que sentimos. Ahí hay un detalle muy importante que todos deberíamos, si no se acuerdan de nada de lo que hablamos hoy, hay algo que me gustaría que sí lo recordemos. Es una frase, ¿no? El cristianismo, o lo importante, o lo que a mí me va a llevar a la salvación, no es todo lo que yo pueda hacer por Dios. ¿Escucharon la frase, yo trabajo para Dios, hago esto para Dios, predico para Dios y trabajamos para Dios? Y es una frase muy común y está perfecto, no quiero decir que esté mal. Lo que está mal a veces es cómo la aplicamos. Porque lo que me va a llevar a la salvación no es todo lo que yo pueda hacer por Dios. Lo que me va a llevar a la salvación es lo que puedo dejar que Dios haga por mí. Y esa es la gran diferencia, porque si yo trabajo para Dios, puedo ganar miles de almas, pero puedo estar perdiendo la mía, porque estoy trabajando para Dios, pero no estoy dejando que Dios trabaje para mí, o trabaje en mí. Esa es la gran diferencia. Ahora, vamos al final de esto y el broche de oro que Jesús no quiere dejar, porque nada está puesto al azar. Ahora ya sabemos que el Espíritu Santo es el aceite, la Biblia es la palabra de Dios, hasta ahora no dijimos quizás nada nuevo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es representado como aceite? ¿Por qué no lo representó con otra cosa? Si bien tiene otras características o se lo puede mostrar de otras maneras en otras partes de la Biblia, el ejemplo más completo y más característico del Espíritu Santo es el aceite. ¿Por qué el aceite? Hay unos datos interesantes a lo largo de toda la Biblia y vamos a tener solamente un par de ejemplos, uno de cada uno para que podamos ver. Porque el aceite
era combustible. Sin aceite no había luz. Por eso, sin el Espíritu Santo, yo no puedo obtener beneficios de la palabra de Dios, por más que la lea, por más que la sepa de memoria. Sin aceite no hay luz. Sin Espíritu Santo no hay comprensión, ni aplicación, ni bendiciones de la palabra de Dios. Segundo punto, el aceite se usaba para consagrar. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice esto, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vea que menciona la luz también, y está mencionando de que somos pueblo escogido, nación santa. Lo mismo que se mencionaba con los sacerdotes. Por eso los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando eran ungidos como rey o ungidos como sacerdotes, se los bañaba o se les tiraba aceite en la cabeza y se chorreaba por la barba. Esto era una simbología de unción. Y la unción, ¿sí? Se hacía con el aceite que representaba el Espíritu Santo. Porque cuando uno era consagrado como rey o como sacerdote, consagrado quiere decir santificado, y santificado quiere decir apartado, o sea, apartado, elegido para algo específico, para algo santo. El aceite es para la luz, el aceite es para consagrar nuestra vida, para ser apartados y separados. Quiero ser apartado realmente para el mensaje de Dios, para el trabajo para Dios, para vivir con Dios, tengo que ser ungido. Necesito el aceite, necesito el Espíritu Santo. Tercer punto y último de esta aplicación. El aceite cura. El aceite se utilizaba en aquella época para curar. Ahora tenemos un montón de productos, pero antes se utilizaba el aceite. ¿Recuerdan el buen samaritano? Cuando encontró ahí al señor herido, dice que lo ungió con aceite, lo puso aceite porque lo utilizaba para curar. El aceite también protege. Los pastores ponían aceite en las cabecitas o en el cuerpo de arriba, en el lomo de las ovejas, porque esto las protegía. El aceite hacía que las moscas y los bichos que podían traer alguna bacteria, alguna infección, se alejaran. El olor del aceite hacía que algunos animales que los querían atacar, ¿sí? Se alejaran. O sea que el aceite también protegía. Y vamos a leer un versículo más que está en el libro de Levítico y mencionaba un procedimiento con respecto al aceite, ¿sí? El libro de Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14, versículo 17. Dice así, 14, 17. Dice: yo, lo que quedare del aceite, dice, que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, la que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. Acá vemos el procedimiento que se hacía para ungir con el aceite al sacerdote. Dice que tenían que poner un poco de aceite en la mano, ¿sí? Primero en la mano. Con la mano se tenían que poner en la oreja derecha. Después se tenía que poner le quedaba en la mano el aceite y después se lo ponían en los pies. ¿Por qué hacían este procedimiento del aceite, ungir a un sacerdote, a un rey, de esta manera? Y es interesante que dice que todo esto tendría que estar sobre la sangre del cordero. O sea que primero necesitaban hacer un sacrificio, tener un sacrificio para que la sangre del cordero le diera validez a ese Espíritu Santo, o a ese aceite, perdón, para que tenga efecto en ese rito. Por eso Jesús necesitaba morir. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, darle sentido y hacer que valga la pena ese sacrificio de Cristo en la cruz, que es el sacrificio de ese cordero, para que el aceite después tenga valor. ¿Y por qué se lo ponían en la oreja, en la mano y en el pie? Porque en la oreja representa los sentidos. Cuando uno escucha la voz de Dios. Necesitamos el aceite en la oreja para escuchar la voz de Dios.
Si no tenemos el Espíritu Santo que representa el aceite en nosotros, vamos a escuchar muchas cosas. Hay muchas cosas que no nos convienen, muchas cosas que nos hacen confundir, muchas cosas que nos llevan por lugares que no tenemos que ir. Nos confunde. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para escuchar la voz solamente de Dios. En la mano, porque representaba la acción. Todo lo que nosotros querramos hacer, lo vamos a hacer correctamente y va a tener sentido cuando yo tenga el Espíritu Santo. Si no, puedo hacer un montón de cosas, hasta buenas, pero si no tengo el Espíritu Santo, no voy a poder hacer lo correcto que Dios quiere. ¿Por qué? En los pies, porque significaba el caminar, el andar. La única manera de que yo ande por el camino correcto y que no me desvíe es porque tengo el aceite ungiendo mis pies, que es el Espíritu Santo que guía mi camino. Por eso se debía poner sobre la sangre, sobre el sacrificio de Cristo, al Espíritu Santo cuando Él venga, en nuestros sentidos para escuchar la voz de Dios, en nuestras manos para hacer lo correcto y en los pies para andar por el camino correcto. Y quiero terminar con un versículo más. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 16. Juan 16, versículo 6. Dice, versículo 9 y 10. Dice, de pecado, y esta es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver qué sentido tiene con todo lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice, los convence de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escuchamos muchas veces que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tiene amplia relación con la oreja, con la mano y con los pies. Porque nosotros con nuestros sentidos, con lo que escuchamos y con nuestros sentidos, es lo que nos desvía si no tenemos el Espíritu Santo para caer en pecado. De justicia, que representa nuestra mano, porque la justicia generalmente la hacemos con nuestras manos. Ahora, si queremos hacer la justicia real y que Dios nos manda, no la que nosotros queremos, una justicia humana, necesitamos el Espíritu Santo para que esa justicia sea correcta. Y de juicio, porque tenemos que tener el juicio de Dios, el valor o el juicio correcto para andar por el camino que tenemos que andar. Y así solamente podremos llegar al reino de los cielos. Por eso el Espíritu Santo se representa como el aceite, porque tiene todas las características que necesitamos para llegar al reino de los cielos. Nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. El Espíritu Santo nos cura, el Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo nos aparta para hacer lo correcto. El Espíritu Santo es lo único que nos da la lucidez y el conocimiento necesario y la consagración necesaria para que nuestra Biblia, cuando la abramos y la leamos, haga un cambio y un efecto en nuestra vida. Si no, no vamos a cambiar, no vamos a tener lo necesario para ir al reino de los cielos. Espero que Dios nos pueda utilizar y que los pueda hacer a través del Espíritu Santo como Él lo mandó. Cuando Él se fue, dijo, voy a mandar otro consolador, porque es necesario que yo me vaya, porque sabía que era lo único que nos iba a llevar a la verdadera salvación. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchas Amén. gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Precioso mensaje para el día de hoy. Y realmente nos tiene que quedar claro que no es que nosotros tenemos que trabajar para Dios, sino que debemos permitir que Él trabaje en nosotros. Y allí se verán frutos maravillosos. Muchísimas gracias, Hugo. Nos vas a dejar pensando bastante. Te invito a que nos despidas con una oración, por favor. ¿Cómo no? Oremos. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Dios, como siempre te digo, te agradezco por tu palabra, por dejarnos tantos mensajes y tantas guías para que nosotros podamos hacer lo correcto, Señor. Sabemos que no podemos entenderlo o aplicarlo si no tenemos a tu Santo Espíritu. Por eso siempre te pedimos que nos dirijas, que nos guíes, que nos llenes de tu Espíritu para tener la sabiduría necesaria que viene de ti. Acompáñanos en este día y siempre para que podamos elegir lo correcto, para dejar que trabajes en nosotros, para que saques este corazón de piedra insensible
y podamos una vez por todas ser sensibles a tu voz, para poder escucharte, para poder hacer lo correcto y para poder andar por el camino correcto, que es solamente ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso te pedimos todo esto, Señor, y lo dejamos en tus pies para que lo cumplas de acuerdo a tu voluntad y nos acompañes en el resto del día y bendigas a cada uno de los que estamos aquí de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.